Se ve mucho mejor aquí que en el móvil, pero... Hemos hablado de cuestiones relativas a leyes de la dinámica, principio de acción-reacción, sabemos cómo calcular la normal, vamos a hablar del rozamiento y vamos a empezar a hacer ejercicios ya porque si no, no vamos a volver. Rozamiento. Independientemente de cómo sea la superficie, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Escribo mejor en la pizarra que aquí. ¿Habéis probado de verdad a escribir sin miraros a la mano? No, vosotros probar a escribir mirando a la pizarra en vez de mirar la mano. Uno de los objetivos de escribir es la coordinación ojo-mano. O sea, mirar lo que estás haciendo. Yo no puedo mirarme a la mano porque estoy mirando a la pantalla. Si me miro a la mano no veo nada. Bueno, mu es lo que se llama coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Es adimensional. Es adimensional. ¿Vale? Y n es la normal. ¿Vale? Vamos a ver distintas situaciones. Primero, con un objeto sobre una superficie plana. Vamos a ver superficie plana. Primero, superficie plana. Importante, antes de seguir. La fuerza de rozamiento nunca, bueno, primero, siempre se opone al movimiento. Siempre se opone al movimiento. No, lo voy a poner porque si no, para que quede constancia. Siempre se opone al movimiento. Siempre. Es decir, si yo tiro de esta mesa hacia donde estoy yo, hacia mí, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Siempre. ¿Vale? Y además, nunca puede provocar movimiento. No. Provoca movimiento. Esto hay que aclararlo porque hay veces que podéis hacer un lío. A mí me parece bastante de sentido común, pero como hay veces que estamos centrados en los números no nos dejan ver el bosque, como decía aquel, ¿no? Y podemos decir auténticas burradas. Si yo tiro de esta mesa y la mesa no se mueve, es porque la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que yo estoy haciendo. Entonces, si vosotros dibujáis en un diagrama de fuerzas, imaginaos esta situación. Estoy sobre una superficie plana, muy rugosa, con un objeto de goma que tiene un coeficiente de rozamiento altísimo, y yo estoy tirando hacia aquí con una fuerza. Estoy tirando hacia aquí con una fuerza de 7 newtons. Y resulta que he calculado la fuerza de rozamiento y me sale una fuerza de rozamiento de 10 newtons, por ejemplo. Claro, si tú haces la resultante de esas dos fuerzas, ¿qué pasa? Hay una resultante neta hacia atrás, ¿verdad? Pero el objeto no se mueve. Claro, si estamos con las orejas así puestas y veo la resultante hacia allá, pues entonces la aceleración hacia allá. No se mueve. Es decir, la fuerza de rozamiento nunca es capaz de provocar un movimiento. Si yo tiro de la mesa y la mesa no se mueve, es porque la fuerza de rozamiento es mayor que la que yo hago. En el momento en que iguale la fuerza de rozamiento con la fuerza que yo hago, entonces la mesa empezará a moverse. Sí, porque si no. La mesa empezará a moverse en el momento en que yo iguale mi fuerza con la fuerza de rozamiento. Si son exactamente iguales, se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme.
Si mi fuerza es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces se moverá con un fuerte movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque habrá una fuerza neta, en este caso será mayor la que hago yo que la de rozamiento, y se moverá hacia la derecha. Si la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza ejercida. Aceleración cero, movimiento rectilíneo uniforme o reposo. Desde el punto de vista de la dinámica son indistinguibles, ya lo sabéis. Sistemas inerciales o inerciales, el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme son indistinguibles. Bueno, esto una aclaración para evitar situaciones de estas raras que decir, estoy tan loco con la calculadora que está tratando de cuánto que puedo llegar a decir una burrada. Y yo tiro con una fuerza tal y resulta que la mesa se mueve hacia el otro lado. No. Vale, entonces vamos a ver las situaciones que se pueden dar. Sobre superficies planas. Vamos a poner superficies planas. Superficie plana. Tengo la superficie plana. Tengo un objeto que reposa sobre esta superficie. Vamos a suponer que tiene una masa de 8 kilogramos. Masa igual a 8 kilogramos. Que el coeficiente de rozamiento, vamos a poner, es coeficiente de rozamiento es de 0,5 y que yo tiro de este objeto hacia la derecha. El coeficiente no no tiene esa dimensional. Porque si te fijas, fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. Y son dos fuerzas. El factor de multiplicador no tiene que tener dimensiones. Es adimensional y además, yo lo he puesto aquí arriba. Adimensional. Es adimensional. Bueno, y yo tiro de este cuerpo con una fuerza de 50 newton. Vale. ¿Con qué aceleración o cuál es la aceleración del cuerpo? Pues lo primero que tengo que hacer es dibujar todas las fuerzas que hay ahí, porque no solo está la fuerza con la que yo tiro, ¿verdad? También está el peso. No, como tengo colorines, pues yo lo dibujo de colores. Está el peso, ¿vale? Este es el peso, que es igual a M por G. Está, de acuerdo con el principio de acción-reacción, la normal, que va, pues, más o menos por ahí. Así, más o menos. Esta es la normal, cuyo valor todavía desconozco, y hay una fuerza que se suele dibujar aquí. Se suele dibujar ahí, que es la fuerza de rozamiento. Vale, pues ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Muy sencillo, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Pero tengo fuerzas en dos ejes. Tengo fuerzas en dos ejes, con lo cual voy a aplicar esta segunda ley de Newton de forma independiente a un eje y a otro. Voy a ir al eje Y. Voy al eje Y. Y aquí digo, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero en ese eje Y hay movimiento. No. Entonces, 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Es decir, peso más normal igual 0. Y fijaos que todavía llevan sombrero. El peso irá normal. Llevan la flecha en la cabeza todavía. Ahora, para quitarles la flechita en la cabeza, voy a aplicar el criterio de signos. Todo lo que va hacia arriba, positivo. Todo lo que va hacia abajo, negativo. En este caso, la normal sería positiva y el peso sería negativo. ¿Por qué me vas a tener 0?
¿Perdón? Porque P más N es 0. Porque estoy en el eje vertical, tengo un objeto, por ejemplo, la mesa, que reposa sobre una superficie plana y estoy tirando de la mesa con una fuerza horizontal. ¿Hay movimiento en el eje vertical? No. Entonces, si no hay movimiento, la aceleración es 0. Por tanto, masa por aceleración tiene que ser 0. Y la resultante de todas las fuerzas en el eje vertical tiene que ser 0. Primero las pongo como que suman, pero suman vectores, ¿vale? Y cuando les quiero quitar el sombrero, les quiero quitar la flecha, entonces aplico el criterio de signos. Y en este caso, como ya dijimos en su día, para arriba positivo, para abajo negativo. Esto parece barrio sésamo. Entonces, en este caso, ¿cómo me queda esto? Normal menos m por g igual 0. Es decir, la normal menos el peso es igual a 0. ¿De dónde deduzco que la normal es igual al peso? M por G. En este caso sería 8 por 9,8. 8 por 9,8. 78,4 newton. 78,4 newton. Esa es la normal. Ahora, me voy al eje X. Me voy al eje X. Eje X. Y digo, de nuevo, sumatoria de fuerzas, mira, sumatoria de fuerzas, y vamos a ponerlo ahí. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X tiene que ser igual a masa por aceleración X, y aquí voy a poner Y también. Así queda claro. Ahora, aquí en este eje, en principio sí que cabe esperar que haya movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué fuerzas hay ahí? La fuerza que yo ejerzo más la fuerza de rozamiento, y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Y ahora, para quitar el sombrerito, de nuevo, tengo que aplicar el criterio de signos. A la aceleración todavía no le puedo aplicar ningún signo, porque no sé hacia dónde va, pero el resultado me va a decir si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Si me sale positiva será hacia la derecha, si me sale negativa será hacia la izquierda. Si aplico el criterio de signos, aquí lo que me queda es que fuerza aplicada menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento, fuerza aplicada menos coeficiente de rozamiento por la normal, igual a masa por aceleración, con lo cual puedo calcular aquí la aceleración como fuerza menos coeficiente de rozamiento por la normal partido por la masa. La fuerza que yo ejercía era de, ¿cuánto? De 50 newton. Fuerza que yo ejercía era de 50 newton menos 78,4 por 0,5, es un coeficiente de rozamiento alto ese, dividido por la masa, en este caso 8. Pues esto sale 50 menos 78,4 por 0,5, eso sale... qué bruto que son. Menos. Vale, eso sale 10,8, que dividido por 8 me da una aceleración de 1,35 metros partido por segundo al cuadrado. Metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Superficie plana, fuerza horizontal. En este caso, el coeficiente de rozamiento, bueno, he hecho los cálculos yo primero para que me saliera una aceleración positiva. Si en este caso me sale una aceleración negativa, lo que tengo que decir es que la caja no se mueve. No se mueve. Eso sería porque la fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza que yo estoy ejerciendo, ¿vale? Imaginaos que yo en vez de ejercer una fuerza de 50 newton, pues hubiera ejercido una fuerza de, 78,4 por 0,5... sale 39. Hubiera ejercido una fuerza de 35 newton. Me saldría una aceleración negativa y entonces la conclusión tendría que ser que no se mueve. Si la fuerza se ejerce por otro lado, la fuerza de rozamiento iría en sentido contrario. Siempre opuesta al movimiento, siempre. Si me sale negativa sería correcto, si me sale positiva sería incorrecto.
Hay que tener en cuenta el criterio de signos, dónde me estoy moviendo, cómo lo estoy moviendo, pero eso depende mucho del dibujo. Por eso es muy importante que hagáis un dibujo, para que la situación sea coherente con lo que habéis dibujado, no esté todo ahí. ¿Vale? Vamos a ver otras dos situaciones con superficie plana. Ahora, imaginaos lo siguiente. Yo tengo una superficie plana, otra superficie plana, traca, 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 traca. Tengo esta, la misma caja de 8 kilogramos. Sí. Vale, pero yo ahora la fuerza que ejerzo, la misma fuerza igual a 50 newton, pero formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, hacia arriba, es decir, yo quiero tirar de la mesa, pero me resulta más cómodo hacer así, que no agacharme y tirar así. Y estoy haciendo fuerza a la misma dirección de tirado. Con lo cual, no solo estoy tirando hacia acá, sino también un poquitín hacia arriba. La fuerza tiene cierta inclinación. ¿Vale? De nuevo dibujamos todas las fuerzas. Dibujo todas las fuerzas que hay aquí. Tengo el peso, que lo voy a dibujar también hacia abajo. Este es el peso que es igual a M por G. Tengo la fuerza normal, que va en sentido contrario. Esta es la normal. Y tengo la fuerza de rozamiento, que como siempre se opone al movimiento. Se suele dibujar aquí para indicar que es una fuerza debida al rozamiento entre las dos superficies. Si la dibujáis aquí, tampoco pasa nada, ¿eh? Si os enteráis mejor dibujándola ahí en el centro del cuerpo, tampoco pasa nada. Vale, esta es la fuerza de rozamiento. Vale, ahora tengo tres fuerzas, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento, que están en los ejes X e Y. Pero la fuerza con la que yo tiro, no. Hay que descomponer primero esta fuerza en dos componentes, una vertical y una horizontal. Voy a descomponer esta fuerza, la fuerza con la que yo tiraba, voy a descomponerla en una componente vertical y una horizontal, estas van a ir en amarillo. Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Esta va a ser la fuerza X y esta va a ser la fuerza Y. ¿Cuánto valen estas fuerzas? Fuerza X es igual a fuerza por coseno de 30. Es decir, 50 por coseno de 30 sale 43,3 newton. Esa es la fuerza X, la componente X. La componente Y es igual a fuerza por el seno de 30. En este caso sería 25, que narices. 25 newton. ¿Vale? La fuerza vertical, 25 newton. Hago lo mismo que antes. Sumatorio de fuerzas en el eje vertical, en el eje Y. Como no hay movimiento, sumatorio de fuerzas en el eje vertical es 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje vertical?
Pues tengo la normal, tengo el peso y tengo la fuerza vertical I. Y esto tiene que ser igual a 0. Si les quiero quitar el sombrerito, tengo que aplicar el criterio de signos, la normal es positiva, el peso es negativo y la fuerza I es positiva. Es decir, normal menos peso más fuerza I es igual a 0. Por tanto, en este caso, la normal es igual al peso menos la fuerza I. Es decir, M por G menos fuerza I, o lo que es lo mismo, 8 por 9,8 menos 25. Hola. ...53,4 newtons. En este caso la normal es de 53,4 newtons. Fijaos la diferencia entre la normal antes, 78,4, y la normal ahora, 53,4. La normal no siempre es igual al peso. ¿Vale? La normal no siempre es igual al peso. Cuando en gravedad 9,8 no se pone signo porque ya hemos cambiado. Ya hemos aplicado el criterio de signos. El peso es negativo porque la gravedad es negativa. Porque va hacia abajo. ¿Vale? Ahí ya está aplicado el criterio de signos. Total, tengo una normal de 53,4 newtons. Me voy al eje X. Y entonces, como aquí sí que hay movimiento, sumatorio de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? La componente X de la fuerza más la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. De nuevo, para quitar el sombrerito, aplico el criterio de signos. La componente X de la fuerza, como va hacia la derecha, es positiva. Por tanto, fuerza X. La fuerza de rozamiento, como hacia izquierda, es negativa. Menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Es decir, la aceleración sería la componente X de la fuerza menos la fuerza de rozamiento partido por la masa. Es decir, Fx menos coeficiente de rozamiento por la normal partido por la masa. Si sustituyo los datos, me sale la componente X de la fuerza era de 43,3 newton, era 43,3 menos 0,5 por la normal, que es 53,4, dividido por la masa, que es 8. Hemos puesto el coeficiente de rozamiento, pero tomamos el mismo de... Sí, estamos suponiendo la misma masa, el mismo pero que en vez de tirar con una fuerza, tire con otro. Y es que ahora el siguiente que vamos a hacer va a ser si yo estoy empujando desde atrás con una fuerza hacia abajo. ¿Vale? Esto sería 43,3 menos 0,5 por 53,4 y esto dividido por 8. Me sale una aceleración de 2,075 metros partido por segundo al cuadrado. Dime. El coeficiente de rozamiento cambia dependiendo del material del suelo, ¿no? Sí. Dependiendo del tipo de material de la superficie. El tipo de material, una superficie u otra. ¿Vale? Coeficiente de rozamiento, goma metal o goma tal, no goma tal. Pero bueno, eso es un dato que siempre es verdad. Bueno, puede ser que tengas que calcular el coeficiente de rozamiento. Sabiendo la fuerza que hay que hacer para empezar a mover un objeto, en realidad hay dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático es el que se aplica cuando el objeto todavía no se mueve. Y es un poco mayor, nada, muy poquito, pero un poco mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Por eso en el momento que yo empiezo a mover, consigo que algo se empieza a mover, es como que, ¡ay, que se me va! Porque entonces el rozamiento inmediatamente baja un pelín y entonces se me escapa un poco, ¿no? Pero bueno, esas sutilezas no las vamos a tener en cuenta. Bien, esto, fijaos cómo, si yo tiro con la misma fuerza, pero en vez de forma horizontal,
formando un ángulo de 30 grados hacia arriba, pues resulta que misma masa, mismo cuerpo, misma fuerza, pero una aceleración que fíjate, 1,35, 2,075, bastante mayor. ¿Cuál sería la tercera posibilidad que me puedo encontrar? Pues ahora imaginaos que tengo la misma superficie, tengo la misma masa, un segundo, ¿hasta dónde? Misma superficie, mismo objeto, misma masa, mismo coeficiente de rozamiento, misma fuerza, pero ahora tengo una masa de 8 kilogramos, un coeficiente de rozamiento de 0,5, el mismo, pero ahora la fuerza la estoy ejerciendo empujando. Formando un ángulo con la horizontal de 30 grados. Y esto os lo dejo para que lo hagáis vosotros. Lo mismo que hemos hecho. Lo que ocurre es que ahora, antes, como estaba tirando hacia arriba, la normal era menor que el peso. Ahora la normal va a ser mayor que el peso. Y entonces el rozamiento va a ser mayor. Es la diferencia entre tú empujar esta mesa o tirar esta mesa. Si lo estás haciendo desde la vertical, y lo hacéis, realmente cuesta menos tirar de ella que empujar.